Europa Latina, magazine cultural latinoamericano, en su segmento Latinos en el Mundo, presenta. Para estar completos falta saber de dónde venimos y el trabajo que haces es muy interesante porque encanta, porque nos cuentas la historia casi en verso. Bueno, por lo menos yo trato sobre todo de contármela a mí mismo, porque yo siento que he vivido la mayor parte de mi vida ignorando los orígenes de la cultura a la que pertenezco, desconociendo mucho el territorio, sin una memoria suficientemente clarificadora de lo que soy. Entonces pues me he dedicado a contarme esas cosas, y si también resulta útil para los lectores ese relato, pues me siento muy feliz de ello. No, creo que es importante tener una perspectiva diferente de lo que fue el mundo antes, ¿no? Antes de que empezáramos a hablar en castellano, y es el trabajo también que ha hecho Guamampoma, el trabajo de Garcilaso. ¿Tú te consideras un continuador de estos cronistas? Bueno, yo procuro aprender de ellos, procuro valorar lo que hicieron, pero sé que hoy no basta con lo que ellos hicieron. Ellos hicieron un primer reconocimiento del territorio, una primera aproximación muy dramática, a veces muy catastrófica, al mundo americano, pero ahora tenemos otras preguntas, y volvemos a leer a esos cronistas y a esos aventureros, también para situarnos un poco en nuestra propia realidad y en los desafíos de esta época. ¿Y consideras que los desafíos, entre todos los desafíos que tenemos ahora, tú crees que la revalorización de la historia, recuperación de tantas cosas que nos han sido negadas, ¿tú crees que fue parte fundamental? Sí, por ejemplo, en mi caso, cuando escribo mi novela sobre los primeros viajes al Amazonas, estoy preguntándome permanentemente no solo cómo fue ese choque entre el espíritu transformador de la cultura occidental y la naturaleza americana, sino cómo estamos viviendo hoy nuestra relación con la naturaleza americana, qué tanto estamos conservando y qué tanto estamos destruyendo un mundo natural sin el cual no va a ser posible la vida en poco tiempo. Claro, es como Levi Strauss decía, bueno, esos son salvajes, pero no era peyorativo hasta cierto punto, decía simplemente viven en la selva y son salvajes. Y muchas veces aquí cuando yo vengo de la parte amazónica peruana, y yo le digo a la gente, yo soy un salvaje de la Amazonía que trabaja en los medios audiovisuales, y encuentro que cada vez hay más como que sonrisas, ¿no? La gente dice, ah, qué lindo. Entonces eso también tiene un lado, no sé, racista al revés, ¿no? Es como que eres un muñequito lindo que viene de un lugar exótico, ¿no? Bueno, Europa siempre tuvo esa suerte de paternalismo que no excluía la violencia y la arbitrariedad y la atrocidad también. Pero bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a dialogar con Europa y con el resto del mundo en condiciones de igualdad, sabiendo que tenemos cosas que decir, que tenemos cosas que enseñar, si se puede decir así, y que sobre todo tenemos que ser la voz de un mundo, y no basta la tradición y la cultura europea para descifrar el mundo americano. Necesitamos otras preguntas, otras respuestas, otros recursos, eh, y tenemos que inventar muchas cosas porque no nos bastará lo que nos prestaron. Claro, es como que tenemos que volver a nuestros dioses, a los que a esos dioses que nos los han transfigurado, el sincretismo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, de todas maneras, sí hay un peligro para el mundo en los monoteísmos, ¿no? Yo siento que los monoteísmos son empobrecedores porque no permiten percibir la diversidad y la complejidad del mundo, ¿no? Con esa suerte de simplificación entre el bien y el mal, entre lo divino y lo demoníaco, eh, ya no permiten valorar la complejidad de un mundo que es muy rico en matices y en lenguajes. De manera que, para empezar, ya los politeísmos serían un avance, y por supuesto que los panteísmos también lo son, y los animismos también lo son, y en general basta que tengamos un sentido profundo de lo sagrado
y aprendamos a buscarlo a través de sus manifestaciones visibles y sensibles, y creo que para eso sirve el arte sobre todo. Cuando usted cierra los ojos ahí en Colombia y está cansado, ¿qué es lo que le da aliciente para seguir? Porque hay un trabajo enorme, hay un trabajo de documentación, hay que leer mucho, hay que informarse, ¿no? Y luego transformar eso en lo que usted hace, que es bastante poético y filosófico. Bueno, yo creo que estar en el mundo es un desafío, ¿no? Y que el mundo es tan rico, tan complejo, tan asombroso, tan inexplicable, que, que es un placer enorme interrogarlo, ¿no? Tratar de descifrarlo o al menos paladear sus detalles y sus manifestaciones, y no solo las actuales en el mundo físico, sino también lanzar preguntas a la historia, al pasado, a la naturaleza, y dejar también que la imaginación construya sus mundos paralelos y sus respuestas alternativas. Decía Arguedas en Los ríos profundos, parafraseando lo que decías hace un momento, que cuando el personaje de Ernesto llega al Cusco se asombra, a pesar de haber vivido a pocos kilómetros, se asombra de ver la grandiosidad de un pasado, ¿no? Y eso le sucede a muchos latinoamericanos que somos esa diáspora que ya forma parte casi un país, ¿no? Porque somos algo de 20, 30 millones de latinoamericanos, que muchas veces descubrimos lo que es América Latina aquí gracias al trabajo que hacen los escritores como tú. ¿Qué le dirías a esos latinoamericanos que llegan y se dan cuenta que no todo es bachata, salsa, chévere, fiestita, sino que hay cosas mucho más profundas y más dolorosas también, ¿no? Bueno, yo siento que después de haber vivido en Europa, volver a América Latina es una maravilla, ¿no? Es una maravilla inagotable porque es de verdad un continente. Yo no sé si Europa es un continente, tal vez lo es en términos culturales, pero como decía casi que irónicamente Paul Valéry, a lo mejor Europa no es más que esa pequeña península que el Asia avanza hacia el Atlántico, ¿no? En cambio, visitar América y América Latina, pues es ver mundos muy distintos, es ver una naturaleza como en Europa no se la concibe siquiera. De manera que en América la naturaleza tiene otra magnitud, los desafíos tienen otra magnitud, los problemas también, y sin embargo, habría que decir que las mayores dificultades que afronta América Latina no son tanto como lo fueron siempre en Europa, de guerras gentilicias, de enfrentamientos entre ejércitos descomunales, sino la lucha por la supervivencia, la lucha por la justicia elemental. Es decir, los problemas de América Latina son graves, pero son de alguna manera elementales, ¿no? No nos enfrentamos a grandes fanatismos dispuestos a exterminar a la humanidad, a arrogancias, a una idea de pureza que quiere exterminar al género humano. Y de repente es ese decalage con el resto del mundo que hace que el capitalismo no funcione, porque el capitalismo no funciona en América Latina, ¿no? De repente estamos hemos entrado tarde, porque evidentemente hace 5 siglos que nos conocen. Ya ellos, los europeos, intercambiaban materias con los africanos y con los chinos. Nosotros estamos un poco en decalage, ¿no? Sí, y sin embargo yo no creo que el capitalismo funciona tal vez un poco para los europeos, ¿no? No estoy seguro de que funcione ni siquiera para los norteamericanos. Creo que en un mundo como este, un sistema como el sistema capitalista es el balbuceo torpe de una civilización que no encuentra su camino. Porque encontrar el camino es encontrar el camino para respetar el mundo, para convivir en él, para descifrarlo y para agradecerlo. Y el culto a la mera rentabilidad y el culto a la opulencia y la prédica de un consumo irrestricto, que es además falso porque es muy poca la gente que de verdad puede consumir todo lo que la publicidad pregona, pues son un esquema demasiado torpe para una humanidad que necesitaría mucho más.